Familia, ¿cómo lo estamos pasando este viernes? Con todo el ánimo. Muy bien, vengan aquí al escenario principal que tenemos a una estrella de Latinoamérica. Viene la Paula Rosales desde Brasil a hablarnos de bosques comestibles. Así que todos los que estén paseando y que tengan intención de conocer de qué se tratan los bosques comestibles, por favor, acérquense al escenario para disfrutar de la charla de la Paulita. ¿Vale? Sin más preámbulo, dejo con ustedes y le demos un fuerte aplauso a Paula con los bosques comestibles, querida. Gracias por venir. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, primero que todo, ahí agradecer a la presencia de todos ustedes y sobre todo a los organizadores y las organizadoras de este mega evento, que hay un tremendo esfuerzo y un tremendo trabajo por parte de todos para poder generar esta instancia que la estamos disfrutando a concho. Bueno, para los y las que no me conocen, mi nombre es Paula, ya lo dijo Tomás. Yo soy agrónoma de profesión y me dedico a trabajar con las huertas y hoy en día estoy más cerquita de los bosques con las huertas, pero las he estado llevando más hacia la experiencia de los bosques. A ver, yo soy chilena, más que hacer una charla técnica hoy, quiero como compartirles un poco mi experiencia de vida y contarles de qué se trata los bosques de alimentos. Entonces, en esto de compartir, les quiero contar un poquito un resumen de mi recorrido, que ha sido, yo partí con el tema de las huertas urbanas acá en Santiago hace 14 años atrás, 15 años atrás ya, cuando todavía no se hablaba mucho de esto. Y ahí yo empecé a hacer cursos, trabajaba haciendo huertas en algunos restaurantes y empecé a compartir mi experiencia. En ese tiempo, junto con empezar a hacer estos cursos y hacer estas huertas, también empecé a desarrollar un material, que fue el material educativo que el año 2021, a finales del 2021, me permitió transformarlo en mi libro, que no lo tengo acá, ahí está en mi bolsita, después si me lo pueden pasar para mostrárselo. Bueno, entonces empecé a hacer, muchas gracias, Ale. Ahí aprovecho de mostrarles mi trabajo para que no lo tenga. Bien, entonces empecé con este trabajo, este material escrito, y en conjunto fui trabajando todo el tiempo con las huertas y me empecé también a meter un poco en la pequeña agricultura. Pero siempre hubo algo que me hacía como un poquito de ruido, podríamos decir, que era como preguntarme cuál es el rol de la agricultura en el mundo, además de intentar alimentarnos, en el fondo. Y me empecé a dar cuenta que una de las principales causales de la degradación ambiental que estamos viviendo hoy en día, calentamiento global y todos los impactos, radica en la manera de hacer agricultura. Entonces, me hacía ruido esto de trabajar con campos, con extensiones, independiente de que fueran orgánicas, que ya por supuesto ya estaba en ese camino de lo orgánico, pero al fin y al cabo, para poder entrar en un terreno que me pasó en mi parcela, en Locaña, lo primero que se me había instalado en mi cabeza era sacar los árboles, porque árboles y huerta como que no va la cosa. Y todo el mundo decía eso, que si tenía un árbol y ponía una huerta, como que las raíces iban a competir, que uno le quita la fuerza al otro, y siempre estaba como el concepto de la competencia. Y bueno, eso me hacía ruido, como decía, ya, yo estoy haciendo agricultura, intentando hacerla de una manera más sostenible, orgánica, cumpliendo con un montón de cosas que por supuesto que eran como mejor para la humanidad, pero estaban estas cosas que me seguían llamando la atención. Y empecé a romper como con ciertos paradigmas también, como que por ejemplo que la agricultura orgánica no puede alimentar al mundo, empecé a darme cuenta que sí puede, que eso era algo que me habían dicho que no se podía, pero que en realidad sí se podía.
El tema del agua, que no puedo tener huerta porque hay poca agua, y me empecé a dar cuenta que el problema es la manera en que gestionamos los recursos. Empecé a ver también el tema, por ejemplo, que yo siempre doy el ejemplo en mis cursos, los paltos. Se empezó a satanizar el palto, a decir que el palto estaba dejando la embarrada, que nos tenía sin agua, que habían comunidades que estaban realmente aniquiladas en términos de agua por culpa del palto. Pero me empecé a dar cuenta que, chuta, yo miraba los cerros y siempre había visto cómo se cultivaban en Machu Picchu, por ejemplo, que las laderas, o sea, las terrazas de cultivo van en contra de la pendiente. Y la palta se estaba cultivando así. Entonces yo decía, que el agua corre, lixivia los suelos, se van los nutrientes, no hay nada que retenga. Entonces, ¿será el problema del palto? Llamados de atención, tipo el eucaliptus que está dejando la embarrada en el mundo, que es especie, acá me van a matar los que son nativos, perdón, pero cada uno con lo suyo. Pero se decía que el eucaliptus, terrible. Y no, pues depende del manejo que uno le dé al eucaliptus. El eucaliptus puede jugar muy a favor dentro de un sistema biodiverso, donde él se encarga de atraer agua de napas más subterráneas. Las otras plantas pueden lograr convivir. Si tú podas al eucalipto, él funciona como un activador biológico, es decir, activa a las otras plantas, les manda el mensaje, crezcan, porque yo voy rápido, él es rápido, si eso es lo que tiene el eucalipto. Entonces me empecé a dar cuenta que todo estaba como en el manejo, en la biodiversidad, como que el problema no estaba siendo el hacer agricultura o la necesidad de alimentar a una tremenda población mundial. Vamos ahí, la cantidad de alimento, ya tenemos todo súper claro, yo creo que todos los que están acá, que el tema del alimento no pasa por falta de producción en el mundo. ¿Cuánto alimento se bota a diario? O sea, acá acaba de estar una charla explicando eso, o sea, realmente es enorme la cantidad de desperdicio que hay. Y así una suma de cosas que me fueron llevando a cuestionar mucho mi manera incluso de trabajo, de lo que yo estaba haciendo. Y en ese camino, en ese recorrido, justo se nos dio la oportunidad como familia, bueno, fue algo que se fue gestando con tiempo, pero que justo se nos dio la oportunidad de irnos a vivir a Brasil. Yo estoy en Brasil hace 5 años, un poquito más. Y bueno, se nos dio un cambio radical como familia, salimos de Santiago y llegamos a vivir directamente a la selva, en la mata atlántica. No teníamos internet, la luz estaba recién llegando, el agua cavamos pozos, empezamos a construir nuestra propia casa como averiguando un poco cómo era la construcción local. Y ahí me pasó que llegamos a un bosque. No era un bosque de muchos años, era más bien un renoval. Esos terrenos habían sido de mucho cultivo de caña y de mucha quema, porque todavía en el nordeste de Brasil, en esa parte es zona de producción de caña de azúcar y se utiliza mucho la práctica de la quema. Entonces son suelos arenosos que habían sido quemados, había bastante destrucción por parte del ser humano, pero como eran terrenos que estaban ahí hace ya mucho rato y nadie los había tocado, había logrado nacer un renoval. Y ahí vino todo un dilema, porque yo llegué a este lugar y ya me sentía como le pedía permiso a los monos, a las lagartijas. Empezamos con la construcción de la casa, como que al principio quería que fuera chiquitita para no ocuparles demasiado espacio a la vida que había ahí. Empezó todo un dilema conmigo misma, como de cómo entro en este espacio de manera armónica y cómo logro convivir con estas especies sin como entrar en esta destrucción. Y bueno, me empecé a hacer cuestionamientos, tipo, ya, para poder hacer una huertita aquí voy a tener que podar. Y al principio le tenía harto miedo a la poda, lo confieso, como que me habían metido en la cabeza de que la poda no era buena, de que no tenía que podar porque le estaba haciendo un daño a los árboles, solo
para producción, tipo la poda productiva o de carga de fruta. Ese tipo de poda estaba permitida, pero la poda de especies nativas, por ejemplo, o de especies del lugar, no era algo bien visto. Es más, tenía vecinos que no habían tocado nada y que les cargó que yo llegara a podar. O sea, me querían matar. Como que estos vienen de lejos y vienen a destruir nuestro bosque. Que sí, un poco tenían razón, pero lo que fuimos logrando fue algo hermoso, porque efectivamente yo fui podando un poco, empezamos a producir las primeras cosas, no sé, la yuca, la macacheira, plantamos mamaos, las papayas, las piñas, empezamos a cultivar legumbres, y eso también nos permitió no tener que ir a comprar a la esquina o no tener que ir a comprar al supermercado. Entonces por ahí igual había una reducción en mi impacto. Entonces ahí venía el ¿qué es mejor? ¿Producirlo en mi casa y podar estos arbolitos o ir a comprar a la esquina? No, de todas maneras decía yo, producir en mi propia casa. Y partí con la huerta. Lo primero que hice fue abrir un clarito de luz, inspirada mucho en los indios del Amazonas, que así fue como desde antaños ellos cultivaban y siguen cultivando sus alimentos, donde efectivamente uno puede lograr en un bosque con muchos árboles cultivar hortalizas. Entonces todo el mundo se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos si el tomate necesita sol? Y yo voy a poner árboles y esos árboles le van a quitar el sol al tomate. Bueno, hay diferentes estrategias. Por ejemplo, la poda. Los árboles van creciendo y en el lugar donde yo quiero mantener la huerta, yo puedo hacer pequeñas islas de claros de luz que me permiten entrar el sol, que yo determine, por ejemplo, el de la mañana, y con ese espacio poder ahí hacer la huerta. La otra estrategia también, bueno, ahí ya es como cuando cultivamos en línea, entonces poder hacer una línea de frutales, 3, 4, 5 de hortalizas, otra de frutales, y en el centro siempre nos va a estar llegando sol. Ahí ya pueden convivir esas especies, o trabajar con árboles que son caducos, por ejemplo, acá, en climas templados mediterráneos. Entonces los árboles en el otoño van a perder sus hojas y eso me va a permitir la entrada del sol, y alrededor de esos árboles cultivar de todo. Entonces, se puede, ellos lo han hecho así por antaños y fue lo que nosotros intentamos hacer. Y fue un reemplazo paulatino, o sea, no boté todos los árboles que existían ahí y puse un mango, sino que fui sacando lentamente para ir dándole la luz que necesitaba ese mango. Y ahí fui abriendo de a poquito. Y hoy en día sigue siendo un bosque, nunca dejó de serlo, pero es un bosque que convive en especies nativas del lugar en conjunto con fruta que nos alimenta a nosotros, a los monos, a las iguanas, y comemos todo, la familia, los amigos, algunos restaurantes. Entonces ya podemos decir que pasamos de tener un bosque natural a tener un bosque de alimentos. Y que cada vez que quiero producir cositas que requieren de sol, lo que más se hace es la poda. Y con la poda ya podemos estar introduciendo esas especies. No necesariamente esa es la manera de partir con un bosque de alimentos, también se puede partir desde cero. Existen ciertas técnicas, como lo que les hablaba de las hileras, que pueden ser 3 por 1, por ejemplo, 3 de hortalizas, una de frutales, 3 de hortalizas, una de frutales, irnos así, si estamos hablando de lo lineal. O pueden ser también pequeñas islas circulares, donde al centro va un árbol de gran altura y después vamos combinando con las otras especies. Y también puede ser una huerta común y corriente, una huerta chiquitita, donde nosotros lo que hacemos es traer los principios del bosque a nuestra huerta. Entonces tiene la gran ventaja cuando nos paramos a observar cómo funcionan los bosques, llegamos al entendimiento de que da lo mismo el clima, da lo mismo el suelo, da lo mismo si es urbano, si es rural, si el terreno tiene 50 metros, si tiene 500, si tiene 1000 o si tiene 80 hectáreas. Porque en el fondo lo que uno hace, perdón, voy a tomar agüita.
Rica la kombucha, cha, cha. Bueno, entonces lo que uno hace es llevar estos principios que son, básicamente, están basados en la observación. ¿Cómo funcionan los bosques? ¿Y por qué mi tendencia de ir hacia allá? Es porque si existen los bosques y logramos mantenerlos y logramos crear más bosques, se acaban nuestros principales problemas humanitarios en este momento. O sea, definitivamente vamos a devolver las vertientes de agua, vamos a devolverle vida a los suelos, vamos a dejar de cansar a la tierra. Con estos sistemas la tierra no necesita descansar. Esto tan usado en el campo, como lo vamos a dejar descansar. ¿Descansar de qué? Descansar de nuestro agote, de que la estamos agotando. Con los bosques no agotamos la tierra, todo lo contrario, la nutrimos, estamos permanentemente nutriéndola. Y nos integramos en un sistema y comenzamos a ser parte de un sistema que no se rige, vuelvo a repetir, no se rige por la cantidad de árboles que vaya a tener, sino que se rige por cómo lo voy a manejar, cómo voy a participar de esto en ese lugar. Y ahí podemos empezar a traer, por ejemplo, todo el tema de la cobertura de suelo. Los bosques, bueno, se me fue la idea que ahora la sigo, que era como ¿por qué voy hacia los bosques? Aparte de todo el beneficio que nos pueden traer desde el punto de vista medio ambiente, los bosques se manejan solos. Ya llega un punto en que ellos encuentran un equilibrio. Nadie va a fertilizar un bosque. Nadie va a tratar plagas y enfermedades del bosque con una maquinita No, nadie hace compost y lo lleva al bosque. El bosque tiene su ciclo perfecto y en esa observación del ciclo que tiene el bosque, nosotros podemos imitar muchas cosas. Y ahí voy con algunas de ellas, por ejemplo, que les puedo compartir hoy. La cobertura de suelo es fundamental. Los bosques en el otoño o con los vientos, con las lluvias, sus hojas caen al suelo, cubren los suelos, los protegen. Y esa protección sirve para retener humedad, para controlar temperatura porque es termorregulador. Esas hojitas empiezan a llegar los insectos masticadores, empiezan a llegar las lombrices, se comienza a crear vida en el suelo, se activa biológicamente, llegan los hongos, de los primeros, los dije después, pero llegan los hongos, comienzan a actuar en la descomposición de la madera o de lo que vaya cayendo, se libera fósforo que lo usan las plantas. El fósforo es un mineral inmóvil, entonces necesitamos la acción de los hongos dentro del sistema para que ese elemento quede disponible para los otros cultivos y así comienzan a pasar muchas cosas que son súper interesantes para nuestra huerta. Esto de que el mulch atrae plagas no existe. O sea, si va a traer hongos, qué bueno que se queden en el mulch y que no suban a la planta. Gran ventaja, o sea, que estén ahí. Entonces se crea un sistema donde podemos ahorrar entre un 30 y un 50% de agua, que es nuestro mayor problema hoy en día. O sea, ¿por qué en la agricultura tradicional no se ocupan coberturas de suelo si es un problema el agua? Fíjense, cuando tengan una cobertura de suelo, metan el dedo y van a ver que está mucho más húmedo que lo que puede estar en los caminos, en los pasillos. Entonces, bueno, esa es una de las prácticas. Eso después se va transformando se va descomponiendo y se va transformando en alimento para los otros cultivos. Entonces nosotros como actores, actoras, dentro de nuestro sistema de cultivo lo que podemos hacer es trabajar mucho con la poda. Si la poda es buena, la poda es como cortarse el pelo, digo yo. Da energía, activa los sistemas. Hay que saber algunas cositas básicas como cortar sobre el nudo, fijarse en el nudo hacia dónde está, pero son cositas técnicas muy simples de aprender. Y con eso nosotros vamos a estar haciendo ¿qué? Vamos a estar acelerando procesos que naturalmente, por ejemplo, un bosque naturalmente necesita 100 años para establecerse. Nosotros lo podemos hacer en 10, 15 años, un bosque. La huerta la podemos ayudar en poquito tiempo, tal vez en un ciclo, en una temporada. Ya un suelo rico podemos lograrlo en 3 años. Esto no es inmediato, es un trabajo. ¿Hola? Entonces, me desconcentré. Bueno,
eso es una de las cosas que se pueden hacer, una de las prácticas puede ser esto del mulch. Después, otras cosas que se pueden traer de los bosques. Pensemos, ¿cómo se organizan? Ellos se organizan, no todos los árboles tienen la misma altura. ¿Qué existen en los bosques? Existen árboles de estrato emergente, que se le llama, no sé, sobre 14 metros de altura. Existen árboles de 10 metros, existen otros de 7 rangos, ¿no? Se puede ir trabajando esto con rango. Existen otros de entre 3 y 5, arbustos entre 0 y 3 o 1 metro y 3. Existen las plantas, los cobertores de suelo, que pueden ser musgos, especies rastreras, están los hongos, están las especies trepadoras, hay especies perennes, caducas, hay plantas que producen alimento, otras que producen medicina, otras que son productoras de madera. Entonces hay un universo de actores dentro de un sistema equilibrado. Y nosotros lo que podemos hacer en nuestras huertas, ya sean huertas solo de hortalizas o medicinales o con frutales, arbustos, lo que puedan, es traer ese principio. ¿Por qué? Porque eso disminuye el nivel de competencia que pueda llegar a existir entre las especies. ¿Cuándo hay competencia? Cuando son iguales, ¿cierto? La gente, los seres humanos, dejamos de competir y nos ponemos a colaborar con los otros cuando nos diferenciamos, cuando entramos en nuestra esencia, cuando estamos en lo nuestro, no hay competencia porque no hay nadie igual a ti. Pero cuando nos igualamos a los otros y copiamos lo que hacen los otros, comienzan los procesos de competencia. Hasta la educación, no solo en la agricultura se incorpora esto a la competencia, nos educan para competir. Entonces ya no es una cosa solo de la agricultura, sino es una mirada universal, transversal de todo lo que nos está pasando como humanidad. Yo siempre digo, la agricultura es meramente un reflejo de lo que estamos siendo como seres humanos hoy en día. Ahí se muestra cuando las plantas compiten, cuando a la primera manifestación de un desequilibrio se llega con el insecticida o con el remedio en el caso de nosotros, se ataca al síntoma, no a la causa, y eso se va viendo reflejado en todos los aspectos. Entonces es súper interesante como empezar a observar desde esta manera y poder hacer que las especies de la huerta aprendan a colaborarse. O sea, ellas saben, nosotros aprender a cómo hacer para que ellas colaboren. Vamos a ejemplos básicos. Esto se conoce mucho como la asociación de cultivos, pero cuando hablamos de los bosques, se amplía un poquito más. Ya no es solo asociar dos especies, sino que ya vamos a estar hablando de hacer colaborar 4, 5 y más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos no solo con una mirada lineal, no solo con una mirada de la línea de lechugas, sino que vamos a trabajar con 2 factores fundamentales que yo diría que son los pilares de los bosques de alimento. Hola, preciosa. Y estos pilares son el uso de estratos. ¿Estratos qué es? Son alturas. Vamos a trabajar con las diferentes alturas de las plantas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si las plantas están a diferentes alturas, por ejemplo, yo les traigo un ejemplo tropical. Al café le encanta estar al lado del cacao. Se llevan maravilloso. Eso se ha descubierto de años antaño. Bueno, de hecho, nuestros ancestros son los más clever en ese sentido y han tenido esa observación. La milpa mexicana, el poroto con el zapallo, con el maíz. ¿Sí? El zapallo cubre suelo, hace que no salgan tantas plantas espontáneas posibles competidoras, pongámoslo así. Ayuda a retener la humedad y nos va a estar dando la cosecha de zapallo. El poroto es un fijador, porque es una leguminosa, es un fijador de nitrógeno. Pero el poroto necesita afirmarse de alguien, el choclo lo ayuda. Entonces va un poroto, un choclo, un poroto, un choclo. Y al choclo le gusta mucho el nitrógeno. El poroto es fijador de nitrógeno, entonces ayuda al choclo. Y en el plato, la cocina aquí, los que saben de cocina deben tener una relación tremenda. En el plato nos comemos unos fabulosos porotos granados con lo que viene de la tierra asociado de la misma
manera. Y eso ocurre con muchos alimentos, que yo he ido viendo que como se asocian en la tierra, terminan asociados en el plato porque son excelentes, esa forma le hace bien al sistema y nos hace bien a nosotros. O sea, nos va diciendo, somos parte de este sistema donde nos beneficiamos y somos muy parecidos al reino vegetal, tenemos mucho, mucho de relación. Con este ejemplo que les daba del café, que ya es como más de arbustos y árboles, el café y el cacao crece un poquito más alto que el café, el cacao crece como a metro y medio, por ahí. Y el café es un poquito más bajo. Y la sombra que le da el cacao al café es perfecta para que las plantas no se quemen y para que sean altamente productivas. Entonces, ahí ya estamos usando estratos de diferentes alturas con plantas de diferentes características que en vez de estar plantadas, por ejemplo, aquí es donde vengo y digo, aumentamos la productividad por metro cuadrado, pero de una manera impactante. Realmente podemos aumentar el nivel de productividad mucho más que la agricultura convencional. Entonces nos vamos sacando paradigmas de que no se puede hacer de esta manera para alimentar a la población mundial. Entonces ahí ellos dos, en vez de plantar el cacao a metro y medio de otro cacao, entre medio yo voy a poner el café y voy a estar produciendo en el mismo espacio cacao y café con distintas épocas de cosecha. Entonces voy a estar teniendo dos cosas al mismo tiempo. Llevémoslo a un campo con foco principal de producción en, qué sé yo, en durazno. No, en un árbol más grande. Ya, no sé, podría ser palto. Ya, un campo de palto. En vez de producir, pongamos que mañana en un terreno quiero poner paltos porque me quiero hacer vendedora de palto. Y digo, ya, para poner paltos necesito hacer hileras de cultivo que las voy a poner con los paltos a 5 metros uno de otro. Eso va a depender del manejo de poda que yo le voy a dar y qué sé yo, la maquinaria, no sé si quiero usar ya. A 5 metros uno de otro. Y digo, ya, 5 metros, los paltos están chiquititos, están a 1 metro, todavía se van a demorar en crecer. Y si entre medio de palto y palto tiro un limonero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El limonero es de un estrato más bajo que el palto va a crecer 7 metros, el limonero va a andar a los 2, 2,5, depende cómo lo maneje. Entonces, entre palto y palto voy a poner un limonero. Ya estoy produciendo paltas y limonero al mismo tiempo. A eso le puedo sumar algo, dependiendo de la zona donde esté. Podría sumar algunos arbustitos de, no sé, cualquier ejemplo, lavandas. Quiero vender lavandas, quiero hacer un producto natural con lavandas. Entre medio de los paltos que estaban a 7 metros y de los limoneros que estaban a 2,5 metros de un palto con otro, de un limonero con otro, más o menos, voy a poner 2 plantitas de lavanda, porque la lavanda necesita estar a 1 metro una de otra, si es que la quiero hacer grandecita. Entonces ahí yo en el mismo espacio de los paltos voy a estar produciendo paltos, limones, lavanda. Mientras todas esas plantas crecen, en vez de esperar 5 años a tener un retorno económico con mis paltos, o 6, depende de lo que se demoren, yo voy a poder estar produciendo lavandas y limones. Y además de eso yo puedo sumar y jugar con la huerta. Es decir, puedo, mientras crecen los árboles, puedo hacer las hileras de 80 centímetros de ancho, las camas de cultivo, o de 1 metro, y a los costaditos puedo poner, bien a los bordes, puedo poner rúcula. Puedo poner lechugas, puedo poner zanahorias y cebollas. Ya, ¿qué va a pasar? La rúcula la voy a cosechar a los 35, 40 días. O sea, no voy a esperar 5 años. Voy a estar cosechando rúcula a los 35, 40 días. Cuando voy sacando la rúcula, que la puse súper pegadita al lado de las lechugas van a estar necesitando espacio, porque en ese momento ya van a estar creciendo. Va a quedar el espacio para la lechuga. Cuando yo saque las lechugas, que al mismo tiempo con las cebollas no se molestan, porque la cebolla crece vertical hacia arriba y la lechuga va a quedar en la base. O sea,
están en distintos estratos, ambas reciben sol. Las raíces son diferentes porque también todo esto que pasa arriba del suelo está pasando abajo. Entonces yo voy a tener las raíces de la lechuga, van a ser cortitas, las raíces de la cebolla van a entrar un poco más profundo. Y voy a estar sacando a los 120 días la cebolla. Y si quiero entre medio puedo tirar unos brócoli, dependiendo de la época del año. Y los brócoli o las habas las voy a estar sacando a los 160 días. Si todavía mis árboles no crecieron en 4 meses, yo ya saqué todas esas hortalizas y puedo volver a comenzar con lo que quiera, dependiendo de la temporada, con tomate, con albahaca, con lo que venga de la temporada. Ahí voy a tener una segunda cosecha, pasó el primer año, ya van a estar las lavandas produciendo lavandas. Tal vez agarraron el espacio que ya no me van a dejar producir lechugas, pero no importa, porque ya voy a tener lavanda y después voy a tener limón y después voy a tener palto. Si yo hago esto, pero digo, pero es que yo siempre quiero tener lechugas y tomate, listo, distancio las hileras de cultivo nomás. No pongo los paltos aquí y a 5 o 7 metros de nuevo palto, sino que les doy más distancia y pongo los paltos a 7 metros entre las hileras, junto con los limoneros a 2,5, y le doy 14 para el lado. Entre medio me va a estar llegando siempre sol y voy a poder tener ciclos cortos de cultivo. Tomate, lechuga, zapallo, melón, sandía, todo lo que quiera, porque siempre le va a estar llegando sol. Entonces, de esa manera podemos producir y vamos a trabajar con los 2 pilares fundamentales que son los estratos y los ciclos, porque en la naturaleza todo tiene un ciclo. Y si nosotros metemos eso en la huerta, se van a dar cuenta que van a tener menos problemas de plantas espontáneas, llamadas malezas. Van a tener una altísima productividad y van a poder estar produciendo todo el tiempo. Y no va a suceder lo que normalmente sucede en las huertas, sobre todo urbanas, bueno, también en el campo, que es que cuando termina la estación queda todo pelado, que es lo que le puede estar pasando a la mayoría aquí que está acabando el verano, comienza el otoño y decimos, oh ya, a juntar fuerza que tenemos que comenzar otra vez con los cultivos de otoño-invierno. Pero estos 2 meses, porque de aquí a que cosechemos arveja o brócoli o acelgas o espinaca, ¿qué hacemos estos 2 meses? ¿Qué comemos? Empezamos a comprar en la feria y la huerta ahí esperando. Además pasa que, no sé si han escuchado esto de que las plantas se comunican entre ellas. Existe una gran red de todas las raíces y los hongos que se pasan informaciones como la red Wi-Fi. Las plantas se traspasan información. Entonces, cuando esto para, cuando la huerta para y descansa, la información que llega es de ponernos lentos, como que nos echamos en la cama y de ahí nos tenemos que volver a levantar. Entonces la huerta se pone lenta y los insectos pasan hambre. Y nosotros también, si es que no vamos a comprar a la esquina. Y como pasan hambre, cuando yo vuelvo a plantar, ¿qué les pasa, por ejemplo, cada vez que comienzan con la huerta de cero? Uy, uno se levanta la mañana siguiente y es como este desgraciado se comió todo. Llegan las larvas, llegan los masticadores, llegan plagas. ¿Por qué? Porque los tuvimos en hambruna, 2 meses en hambruna. Entonces, eso se evita si nosotros estamos en un permanente ciclo de producir. En los bosques están permanentemente naciendo nuevas semillas, de acuerdo a la estación. En la humanidad, normalmente están naciendo guaguas y están muriendo, ojalá, ancianos. Entonces hay un ciclo constante de vida que nosotros podemos integrarlo en nuestras huertas y no más. Sí se respetan las estaciones, sí las vamos a considerar, por supuesto. Vamos a tener el uso de calendarios de siembra maravillosos que nos van a ayudar y nos van a decir cuándo poner, a qué distancia. Eso lo vamos a trabajar. Pero lo que no vamos a hacer es dejar de sembrar. Podemos estar sembrando y cosechando el año completo. Hay cultivos que son de todo el año. Zanahorias, rabanitos, rúcula, aguantan frío, calor, se las arreglan con un poco de sequía, felices si tienen más agua.
Entonces podemos estar todo el año cultivando. ¿Y eso qué le dice a tu microsistema, a tu lugar biodiverso? Le dice que estamos activos todo el tiempo, entonces disminuye la tasa de plagas y enfermedades. Y las plantas se energizan unas con otras. Las que están naciendo están pasando la información a todas las otras plantas del nacimiento y les dan esa energía, por lo tanto las plantas crecen más rápido. Entonces, en vez de tener un ciclo de 60 días, lo podemos tener en 45 días. Buenísimo, cosechamos antes y tenemos más comida. Entonces, todas esas cositas que van pasando en los bosques, nosotros las podemos ir llevando a nuestras huertas. Y bueno, y resumiendo la idea entonces, el tema de los bosques, ¿de qué se trata? De observar y nosotros como seres humanos ser participantes activos y dejar de vernos como seres dañinos, de que si metemos la mano, metemos las tijeras, vamos a dejarla embarrada, porque no es así. Tenemos que confiar en nuestra capacidad de comprensión, de entendimiento. Tenemos que pararnos a observar, ver qué necesita la planta. Tengo miedo de podar, ¿cómo lo hago? Mírala, te va a decir. Se poda en equilibrio, no le voy a sacar todo el costado izquierdo a la planta para dejarle solo el derecho porque se va a ir para el lado. Entonces es una cuestión de observación. Todo esto yo les diría a huerteras, huerteros y a todos los amantes de la tierra. Me voy a atrever a decir un porcentaje, pero yo les diría que esto es un 80% de intuición y un 20%, me estoy haciendo mala propaganda, porque esto aquí tiene mucho conocimiento técnico, pero un 20% de conocimiento técnico y el resto es aprender a comunicarnos con la naturaleza, aprender a leerla. Llegó una plaga, ¿qué me está diciendo esta plaga? ¿Qué me quiere decir? Ah, llegó mosquita blanca. ¿Qué le gusta a la mosquita blanca? A la mosquita blanca le gustan los veranos secos. Ah, entonces tuvo el verano seco. Tal vez mi suelo estaba muy seco, puse poca cobertura vegetal. Próximo año voy a poner más cobertura vegetal y entonces así voy a tener mayor retención de humedad y puede ser que disminuya la plaga de la mosquita blanca. Yo siempre digo, las plagas, las enfermedades que tanto susto les tenemos todos en la agricultura orgánica son netamente mensajeros de qué es lo que estamos haciendo. Las malezas, no hay que llegar y atacarla. ¿Qué viene a hacer esa planta a la naturaleza? ¿Por qué está esa planta en mi huerta? Primero, la primera pregunta, ¿será comestible? ¿Será medicinal? ¿La necesitaré para mi cuerpo? Nunca me voy a olvidar de una charla que dio un indígena del Ecuador, que decía que todas las plantas que salían cerca de nuestro metro cuadrado, digamos de nuestras casas, siempre venían a decirnos, como que era porque las necesitábamos, eran mensajeras. Entonces, si está saliendo mucha ortiga cerca de tu suelo, es muy probable que tal vez necesites más minerales en tu alimentación y que esa ortiga la puedas agarrar, ojo con las embarazadas, pero que la puedas agarrar y transformarla en un jugo verde o en una sopa de ortiga con zapallo y nutrir tu cuerpo con esa planta que está saliendo de manera espontánea. La mayoría, no voy a decir que todas, pero la mayoría de las plantas espontáneas tienen algo de alimenticias. Entonces hay que investigar, hay que mirarlas y decir como, a ver, ¿qué es esta planta? ¿Qué quiere esta planta aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Me viene a arreglar el suelo está suelto y es una planta espontánea de raíz pivotante que está entrando en el suelo, está quebrando, está abriendo para darle paso a otras raíces? Es una planta que me viene a indicar tal vez que mi suelo está o muy fértil o poco fértil, o con mucha agua o con poca agua. Entonces finalmente la invitación es a observar desde eso, desde las plantas espontáneas, qué hacen aquí, para qué están, cuál es la misión que cumplen, y poder aprovecharla. Y por último, si no le encontré ninguna funcionalidad, la mejor función que le doy yo a todas las plantas espontáneas es cortarla desde la base y ponerla como cobertura de suelo. La pongo en la hilera, por ejemplo, entre las dos hileras o las camas de cultivo me salieron plantas espontáneas, las corto de la base, a no ser que tengan un sistema, hay que investigar un poquitito, que no tengan un sistema de reproducción por estolones tipo la chépica, que la voy a cortar, la voy a poner arriba de mis cultivos y después me voy a querer matar. Pero muchas de ellas, sí nosotros las podemos cortar y ponerlas como cobertura de suelo.
todos los restos de nuestros cultivos, saqué las matas de tomate, saqué los porotos, si quieren los pueden llevar al compostaje. Si no quieren, yo ya hoy en día no hago compostaje, me da lata y es mucho trabajo. Entonces, ¿qué hago? Agarro esos cultivos, los corto lo más que puedo. Ahora no tengo la máquina chipeadora porque se me echó a perder, pero si la tuviera, lo meto a la chipeadora, que es más fácil. Quedan estos restos cortaditos, chiquititos, cobertura de suelo. ¿Qué estoy haciendo? La planta creció, absorbió nutrientes del suelo, pero además hizo la pega de hacer fotosíntesis. Al hacer fotosíntesis, ella como biomasa, como planta, logró ser más de lo que era en un inicio. Yo de ella saco lo que necesito, el poroto, el tomate, el ají, lo que sea, la corto y la devuelvo al suelo. Ciclo. Entonces, esa biomasa va a alimentar a los cultivos que vienen. ¿Qué pasa? Que eso de repente se ve feo. Se ve como que hay gente que no le gusta. Existe la oportunidad de chipearla y si ya es problema chipearla, puede irse al compostaje. Pero en sistemas naturales, campos y qué sé yo lo que siempre recomiendo es corta y al suelo, poda y al suelo, cosechó y al suelo. Todo queda donde mismo porque es la manera que tengo de alimentar el sistema y ahorrarme traer compost de afuera, insumos de afuera, porque estoy alimentando de manera permanente. Yo no estoy cansando el suelo. Yo estoy sacando un poquito de comida para mí y le estoy devolviendo al suelo biomasa, alimento, materia orgánica, alimento para los bichitos, para los hongos, para todo lo que está ahí. Entonces la invitación que les quiero dejar, no sé cómo estoy en los tiempos, estoy en la hora ya, chuatas, me gusta hablar. Bueno, la invitación es a que se atrevan, a que le pierdan el miedo a las tijeras de podar, a que traten de cultivar lo más diverso posible, metan de todo, no le tengan miedo a las especies, porque si hay mucho, la posibilidad de equilibrio es mucho mayor que si hay solo una especie, eso sin duda. Así que vayan con sus huertas, atrévanse, ensayo, error, y lo que conversábamos ayer con Carlos, que estuvimos haciendo ahí un programa, era perderle el miedo a la cosecha, porque o voy a cosechar tomate, o voy a cosechar experiencias, o en el peor de los casos voy a cosechar frustraciones. Tolerancia a eso, tolerancia a empezar de nuevo, intentarlo otra vez, porque esto es parte de nuestra vida, la vida es así. Hay que tener tolerancia a las frustraciones, vamos a tener momentos de éxitos y vamos a tener momentos de fracaso. Entonces, a manifestar la vida en nuestra huerta y que esa unión sea maravillosa y que les vaya increíble con su huertita. Muchas gracias. Y aprovecho de pasarles un datito, si por ahí alguien no tiene mi libro y se interesa, los chicos de Horticultura Chile van a tener el libro estos 3 días, viernes, sábado y domingo, lo van a tener en su stand. Pero ahora yo voy a ir una horita a estar con ellos y vamos a estar haciendo una firmita y nos podemos conversar un ratito más. Si alguien quedó con, ay, no di espacio, dudas, preguntas, ya, 5 minutos, dudas, preguntas. Si alguien quiere decir algo, entrego micrófono. ¿No? ¿Nadie? ¿Algo? Ya, me llevé la hora, lo siento, disculpen. Hola, buenas. Tengo una duda. Pasa que tengo un huerto también y al lado de mi huerto efectivamente hay muchos álamos y no tengo posibilidad de hacer el huerto más acá porque topa con mi casa. Está como mi casa y al metro tiene una hilera de álamos. Y la verdad es que los primeros años el huerto sí, el primer año anduvo súper bien, pero el segundo año, a pesar de enmendar ese suelo, ya no crecían frutos las hortalizas que estaban al lado de los álamos. No daban fruto a pesar de ponerle compost o abonar con distintos tipos de abono. Ese lado del huerto tuve que ponerle fondo y la verdad es que ahí volvió a dar. Entonces me encantaría poder tratar de encontrar la forma de poder cultivar
a suelo en conjunto con esos álamos, pero de verdad que ha sido súper difícil. Mira, muchas gracias por tu pregunta. No soy experta en álamos, pero sí te puedo decir que yo trabajaría bastante con la podaría, y lo otro es hacer una pequeña investigación y averiguar qué plantas pueden andar bien cerca de los álamos o qué crece cerca de tus álamos. Y en base a eso, por ejemplo, un ejemplo absurdo, pero crecen cerca de los álamos el cardo mariano. ¿Ubican el cardo mariano que se parece como a la alcachofa? Ya. Veo que el cardo mariano sí se da abajo de los álamos, cerquita de ellos. Bueno, podría intentar, si lo que quiero es comer, es poner unas plantas de alcachofa. Las alcachofas son hermanas de los cardomarianos. Entonces, si el cardomariano se da, es muy probable que la alcachofa también se me vaya a dar. Entonces, intentar como comprender un poco cuál es el sistema que podría llegar a convivir con tus álamos para no tener que ni sacarlos ni tampoco sacar la huerta, sino que poder hacer esa convivencia entre especies. Esa sería mi recomendación. Gracias. Hacemos cierre, estamos en horario. Paulo, ahora sí, estamos. Muchísimas gracias.